Sean bienvenidos a Inevitable Podcast. En esta ocasión traemos el capítulo 73, denominado como El Café. Mi historia es algo extraña, porque para empezar, yo no soy el protagonista, ya que no me pasó a mí, le sucedió a un tío, pero lo viví muy de cercas. Mi tío, de nombre Rubén, era una persona muy divertida, muy amable, buena gente, cooperador y generoso. Pero, como todos, tenía un defecto. Tenía un gusto muy particular por las bebidas alcohólicas. Prácticamente todos los fines de semana, el sábado por la noche, se compraba un par de botellas y ponía su música. Y se sentaba en la puerta a ver pasar a la gente mientras él bebía. Ya cuando empezaba la segunda botella, Rubén perdía todas las cualidades positivas y afloraban en él la depresión, la tristeza, toda esa melancolía que tenía guardada de años atrás, en los que mi tío había sufrido la pérdida de su mamá. Esto había sido a una edad muy temprana, por lo que esa tristeza tan grande jamás la pudo superar y lo devoraba desde adentro día a día. Él seguía viviendo en la casa de su difunta madre, con dos de sus hermanos y su papá. El resto de mis tíos ya se habían casado y hecho su familia. Rubén estuvo un tiempo de novio con Rocío. Ella era una vecina que vivía 2 cuadras debajo de su casa. Como dijo, mi tío era una buena persona. Esto cuando estaba sobrio. Pero cuando tomaba, que era los días sábados, podía volverse una persona triste, grosera y negativa con la gente que conocía. En cierta ocasión tuvieron una discusión ellos dos, Rocío y mi tío. Se habían molestado porque Rubén había tomado más de la cuenta. Habían programado salir a cenar a un lugar cercano, pero por la condición en que se encontraba mi tío, tuvieron que cancelar la salida. Se dijeron palabras muy feas. Se gritaron y por poco llegan a los golpes. Mi tío le dijo que si no le gustaba, podía irse y de hecho, así fue. Ella, cansada, triste y llorando, partió hacia su casa. Rubén se quedó sentado en la puerta de la entrada y mientras la veía caminar calle abajo, abrió otra botella y subió el volumen. Minutos después vería cómo se acercaban los hermanos de Rocío que venían subiendo la calle. Se les veía molestos. Se plantaron afuera de su casa y le reclamaron por haber discutido con la hermana de ellos. Mi tío les decía que no se metían en los asuntos de los demás. La discusión se fue acalorando y subiendo de tono. Cuando ya estaban por irse a los golpes, salieron el papá y los hermanos de mi tío. Los separaron y les dijeron que ya estaba bien. Luego de unos minutos decidieron retirarse los hermanos de Rocío, no sin antes lanzar una amenaza. Esto no se va a quedar así. Tú te vas a arrepentir, Rubén. Te vas a arrepentir. Rubén volvió a lo suyo y continuó con su noche tomando y escuchando música. Los días pasaron y todo iba con normalidad. Rubén entre semana funcionaba muy bien y parecía ser completamente otro hombre, muy distinto al de los fines de semana. A las 2 semanas de haber cortado con Rocío, se dio a conocer la noticia. Había fallecido su mamá. Fue algo muy duro, ya que los papás, a diferencia de los hermanos de Rocío, siempre se saludaban y como se conocían desde pequeñitos, siempre lo habían querido mucho. Rubén tenía pensado ir al velorio de su ex-suegra. No le importaba que estuviera amenazado por los hermanos de Rocío. Él iría sí o sí. El jueves por la noche, salió de su casa y con algo de nervios en su cuerpo, empezó a caminar calle abajo para llegar a la casa donde es que se estaba velando el cuerpo. Apenas dobló en la esquina
donde estaba el domicilio, uno de sus hermanos salió en busca de él y tuvieron que sujetarlo. Salieron los demás y aunque discutieron, entendieron que iba a presentar sus respetos. Entró y estuvo un par de horas. El ambiente era triste, era silencioso. Solamente se escuchaban los rezos que de pronto sonaban y la cuchara rozando las tazas del café que estaban entregando. Rocío se había quedado con Rubén y con uno de sus hermanos, cuando una de sus tías la llamó. Ella entró y después de casi 10 minutos salió con una taza de café. Se la dio y se quedó junto a él, esto esperando a que la bebiera. Estuvo un par de horas más. Cuando ya casi era el amanecer, decidió despedirse para regresar a casa. Quería dormir un par de horas antes de irse a trabajar. Se acostó, pero a los pocos minutos despertó. Unas ganas de vomitar hicieron que se levantara y que corriera al baño. Volvió a la cama y a partir de ese momento le comenzaría un dolor en el estómago que jamás lo abandonaría. Pasó una pero muy mala noche. No pudo dormir debido al constante dolor estomacal y también a las frecuentes ganas de ir al baño. El dolor lo tenía doblado, así que llamó para excusarse por no poder asistir al trabajo. Toda la mañana estuvo acostado. No dormía, apenas dormitaba un poco. Se levantaba porque el vómito era constante. Cayó la noche y su papá y sus hermanos llegaron a casa. Ahí se dieron cuenta que Rubén realmente estaba mal. Tenía fiebre, sudaba a mares y estaba muy pálido. La cama estaba empapada en sudor. Durante el día no había comido absolutamente nada. Únicamente había tomado agua ya que no sentía hambre. Llevaron a Rubén al hospital, pero se darían cuenta que solo había sido una pérdida de tiempo, ya que los atendieron tarde y solamente les dijeron que era una infección estomacal, que necesitaba reposo, tomar mucha agua y les dieron apenas unas pastillas. Le dieron un justificante médico y regresaron a casa. Rubén volvió a pasar una noche muy mala. Realmente no paraba de sudar y aunque ya llevaba más de un día sin comer, seguía sin hambre. Así pasaron los días y Rubén no mejoraba. Por el contrario, parecía que su situación en lugar de mejorar se complicaba más y más. Sus hermanos y su papá se turnaban para cuidarlo, para cambiarle la ropa y para asistirlo en lo que sea que necesitara. Pasaron los días y de pronto se cumplió el mes. Rubén era más huesos que carne. Estaba sumamente delgado. El tono pálido se había vuelto amarillento y su aspecto era ya casi cadavérico. Rubén, estos 30 días, había estado alimentándose solamente de agua, suero y gelatina. Cualquier comida consistente la devolvía apenas la comía. El siguiente mes sería el más complicado, el más difícil y también el último. Ya no controlaba sus esfínteres. En cualquier momento del día o de la noche se hacía del baño. Ya no aceptaba gelatina, ahora solamente era el agua y el suero. Su papá dejó el trabajo para cuidarlo todo el día, todos los días. Esto para cambiarle el pañal, para cambiar las sábanas cuando se empapaban en sudor y para atenderlo en lo que necesitaba. La familia estaba muy mal, ya que ver a Rubén cada vez más delgado, cada vez más entre amarillento y café, y que ya ni siquiera podía distinguirlos, esto porque su vista inexplicablemente se estaba deteriorando demasiado rápido, era algo horrible. Rubén ya no parecía ser un humano. Ahora solamente se asemejaba a un trapo tirado sobre la cama que permanecía todo el tiempo mojada por el sudor. Hasta que un día, Rubén amanecería ya sin vida. Fue algo duro,
aunque ya estaban medianamente preparados para ello y de cierta manera esperaban que llegara para que no siguiera sufriendo. Fue muy doloroso para la familia. Se realizó el velorio y en cierto momento de la noche, Rocío pasó llorando junto a sus hermanos. Ella iba desconsolada. En cambio, sus hermanos parecían reírse. Semanas después, cuando la pena estaba siendo asimilada, empezó a correrse el rumor de que Rocío se había salido de su casa, que había discutido con su familia y que había caído en el mundo de los vicios. Se le veía en las calles consumiendo varios tipos de estupefacientes y de hecho quedándose dormida en las calles. Su familia la recogía y la regresaba a su casa, pero ella terminaba por escaparse. Así que se le empezó a ver más seguido durmiendo en una de las bancas de la plaza de la ciudad. Su situación fue complicándose más y más. Llegó un punto en el que, en la plaza de la ciudad, ella de repente se metía a la fuente, gritaba cosas y molestaba a las personas. La gente recogía todo lo que decía y empezaron a armar un discurso, a darle sentido a lo que ella hablaba. La señora que vendía periódicos y era amiga de la familia de Rubén pasó a buscar a su papá un día por la noche. Le contó lo que había escuchado de Rocío, en uno de esos momentos de histerias en medio de la plaza. Resulta que decía que ellos eran culpables de la muerte de Rubén, que la brujería sí funcionaba y que la culpa no la dejaba seguir, que jamás iba a perdonar lo que hizo, lo que ella y sus hermanos hicieron. El papá de Rubén y sus hermanos al día siguiente fueron a buscarla. Parecía estar tranquila, al menos no bajo las influencias de las sustancias. Ellos la detuvieron. Después de esto se sentaron en una de las bancas y allí las preguntas no se hicieron esperar. Ella se tapaba los oídos. Parecía no querer participar en la entrevista, hasta que uno de ellos le mencionó que si alguna vez había querido a Rubén, ellos se merecían saber la verdad. En ella es como si hubiera caído la sensatez de golpe. Su postura, su voz y hasta su mirada cambiaron, y fue cuando empezó a contarlo todo. Rocío, te pido, por favor, nos cuentes qué es lo que realmente pasó. ¿Por qué a Rubén le pasó esto tan de repente? Y si es que tu familia tiene algo que ver con todo esto. A Rubén le hicieron brujería. Yo no quería, en verdad, yo no quería. A mis hermanos no les gustó nada verme tan mal después de que Rubén y yo discutimos. Ellos le contaron a una tía y esperaron el momento adecuado para hacerlo. Es por eso que en el velorio es donde aprovecharon de hacer el trabajo. Estaba susceptible, además de que tenía la excusa perfecta para darle a beber algo. ¿Qué le dieron de beber? Café. Fue café. Pero el café no hace esto. ¿Qué le dieron a mi hijo? No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, seguirnos en nuestro podcast en Spotify, además de nuestras redes sociales. Continuamos. Bueno, es que, ¿cómo decirlo? Con ese café le lavaron los pies a un muerto. Mi tía, que algo sabe de brujería, es lo que hizo y además le echó un par de hierbas y gotitas no sé de qué. Yo no quería, créame, yo no quería, pero me forzaron a hacerlo. Yo amaba a su hijo, señor. Me obligaron a hacerlo. Me obligaron a hacerlo. Me sentía obligada. Entonces, ¿fue brujería? Sí. El papá de Rubén solamente se levantó y caminó de regreso a su casa. Sabía que no podía ofrecer pruebas por más que tuviera el testimonio de aquella mujer. Entró en su casa y no pudo más que llorar por la impotencia. No podía hacer nada y lo sabía. Pasaría el tiempo y Rocío perdió la vida. Esto porque fue arrollada por un camión que se pasó un alto. Él lo tomó como justicia y fue cuando pudo pasar página y empezar a sanar esa herida
que le había quedado abierta en el corazón. Lo que no sabía es que esa herida la tendría abierta para siempre. Saludos desde Tabasco.